¿Alguna vez has confiado tanto en alguien de tu familia que les entregaste las llaves de tu vida, solo para descubrir que planeaban robártela? Yo sí. Me llamo Roberto, tengo 71 años, y durante meses mi sobrino Javier me convenció de que era demasiado débil, demasiado olvidadizo, demasiado viejo para cuidar de mí mismo. Casi pierdo todo, casi termino en un asilo mientras él vendía mi casa. Pero una llamada telefónica accidental lo cambió todo, y lo que descubrí aún me hace temblar. Si quieres saber cómo un anciano subestimado recuperó su dignidad, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Todo comenzó un martes por la tarde cuando Javier, mi sobrino favorito, apareció en mi puerta con una sonrisa que entonces me pareció cariñosa. Traía pan dulce de la panadería que tanto me gusta y un termo con café caliente. Vivía solo desde que mi esposa Clara murió hace 3 años, y las visitas de Javier se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. «Tío Roberto, necesitamos hablar», dijo mientras servía el café en mi pequeña cocina. La casa olía a los frijoles que había preparado esa mañana, y el sol entraba por la ventana iluminando las fotografías de mi familia en la pared. Fotos de mis hijos cuando eran pequeños, de Clara en nuestro aniversario, de nietos que ahora estaban ocupados con sus propias vidas. Javier se sentó frente a mí con expresión seria. «He notado algunas cosas, tío. El otro día dejaste la estufa encendida. La semana pasada olvidaste tomar tus medicinas. Ayer, cuando hablamos por teléfono, me preguntaste lo mismo 3 veces». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Era cierto. Intenté recordar, pero la verdad es que los días a veces se mezclaban unos con otros. «No es para preocuparse todavía», continuó poniendo su mano sobre la mía. «Pero tengo 71 años, tío. A esta edad las cosas pueden empeorar rápido. Mamá está preocupada. Todos estamos preocupados». Su madre, mi hermana Sofía, era la persona más importante en mi vida después de Clara. Si ella estaba preocupada, tal vez había razón para estarlo. Durante las siguientes semanas, Javier incrementó sus visitas. Siempre traía historias sobre ancianos que habían sufrido accidentes en sus casas. Don Hernández, que se cayó en la ducha y estuvo 3 días en el piso antes de que lo encontraran. Doña Lupita, que dejó el gas abierto y casi provoca una explosión. Cada historia era más aterradora que la anterior, y todas terminaban con la misma conclusión. Vivir solo era peligroso para alguien de mi edad. Comencé a dudar de mí mismo. Cuando olvidaba dónde había puesto mis llaves, me preguntaba si mi memoria realmente estaba fallando. Cuando me sentía cansado por la tarde, pensaba que tal vez mi salud se estaba deteriorando. Javier era abogado, una persona educada y exitosa. Si él decía que había un problema, probablemente lo había. Empecé a sentir miedo de mi propia casa, del lugar donde había vivido durante 45 años, donde había criado a mis hijos, donde cada rincón tenía un recuerdo de Clara. «Tío, he estado investigando», me dijo un día mientras tomábamos té en mi sala. «Hay una residencia magnífica a las afueras de la ciudad. Tiene jardines hermosos, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas. Podrías hacer amigos, tener compañía constante y, lo más importante, estarías seguro». Sacó su teléfono y me mostró fotografías. El lugar se veía bonito, pero algo en mi estómago se retorció. No quería dejar mi casa. «No sé, Javier», respondí débilmente. «Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos». Él asintió con comprensión, pero vi algo en sus ojos que no pude identificar entonces. Ahora sé que era impaciencia. «Lo entiendo, tío, pero piensa en mamá.
Piensa en lo que sufrirías si algo te pasara estando solo. ¿No sería más tranquilo para todos si estuvieras en un lugar donde te puedan cuidar? Sus palabras tocaron mi punto débil. Lo último que quería era ser una carga para mi hermana, causarle preocupación en sus últimos años. Las semanas siguientes fueron una campaña sistemática. Javier empezó a traer a mi hermana Sofía a las conversaciones, aunque nunca en persona, siempre por teléfono. Mamá está muy preocupada, tío. Casi no duerme pensando en ti. Cuando yo intentaba hablar directamente con Sofía, siempre estaba ocupada o el teléfono cortaba misteriosamente. Un día, Javier llegó con un maletín de cuero. Tío, he preparado algunos documentos. Son solo precauciones, ¿entiendes? Un poder notarial temporal para que yo pueda ayudarte con tus asuntos si alguna vez lo necesitas. Y algunos papeles sobre la residencia, solo para tener las opciones abiertas. Me mostró página tras página de textos legales que apenas podía entender. ¿Por qué tengo que firmar esto ahora?, pregunté, sintiéndome abrumado. La letra pequeña bailaba frente a mis ojos. Sin mis lentes de lectura, que había olvidado dónde puse, todo era borroso. Es solo por prevención, tío. Imagina que te pasa algo y necesitas ayuda inmediata. Así yo podría actuar rápidamente para protegerte y proteger tu patrimonio. No es nada definitivo, solo una medida de seguridad. Su tono era tranquilizador, pero insistente. Además, el doctor Ramírez dice que estos documentos son estándar para personas de tu edad. El doctor Ramírez había dicho eso. Ni siquiera recordaba haberlo visitado recientemente. Pero Javier parecía tan seguro, tan profesional con sus trajes elegantes y su lenguaje legal. Firmé los papeles con mano temblorosa, confiando en que mi sobrino solo quería lo mejor para mí. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Javier empezó a manejar mi correspondencia. Déjame ayudarte con estas facturas, tío. La letra es muy pequeña y sé que te cuesta trabajo. Empezó a acompañarme al banco. Mejor si voy contigo, para asegurarme de que no haya confusiones con las transacciones. Poco a poco, yo estaba cediendo el control de mi vida. Mis vecinos empezaron a mirarme diferente. La señora González, que había sido mi vecina durante 20 años, me detuvo un día en la calle. «Don Roberto, ¿está todo bien? Su sobrino me dijo que está teniendo problemas de memoria. Si necesita ayuda, por favor, dígame». Me sentí humillado. Javier estaba hablando con mis vecinos sobre mí. Cuando lo confronté, él se mostró sorprendido. «Tío, solo les pedí que estuvieran atentos por si necesitabas algo. Es por tu seguridad. No quieres que la gente te ayude». Lo dijo de tal manera que me hizo sentir mal agradecido, paranoico incluso. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi teléfono sonar. Era tarde, casi medianoche. Cuando contesté, la voz de mi hija Patricia llenó la línea. «Papá, ¿por qué Javier me llamó diciendo que vas a vender la casa e irte a una residencia? ¿Por qué no me dijiste nada?» Su voz sonaba herida, confundida. «¿Vender la casa?», respondí, completamente despierto ahora. «Yo no he dicho que voy a vender la casa». Pero incluso mientras lo decía, una semilla de duda germinó en mi mente. ¿Había aceptado algo sin darme cuenta? ¿Había firmado algo que no entendí? Patricia vivía en Estados Unidos con su familia. La distancia siempre había sido difícil, pero ahora se sentía como un abismo. «Papá, Javier dice que ya está en proceso, que firmaste documentos dándole autoridad para vender la propiedad y usar el dinero para pagar la residencia. Papá, ¿eso es cierto?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Los papeles que había firmado, el poder notarial. Dijo que era solo por prevención, murmuré, más para mí mismo que para Patricia.
Después de la llamada de Patricia, pasé toda la noche en vela, mirando el techo de mi habitación. Las sombras proyectadas por la luz de la calle creaban formas inquietantes en las paredes. Me levanté al amanecer y busqué desesperadamente los documentos que había firmado. Javier se había llevado las copias para mantenerlas seguras, pero yo recordaba haber guardado algo en mi escritorio. Finalmente, los encontré en el último cajón, debajo de viejas fotografías y recibos. Al leerlos con mis lentes puestos y con la luz del día, las palabras cobraron un significado completamente diferente. No era un poder temporal, como Javier había dicho. Era un poder notarial completo que le daba autoridad sobre todas mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas. Prácticamente le había entregado el control total de mi vida. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Cómo había confiado tan ciegamente? Pero entonces pensé en Clara, en cómo siempre me decía: Roberto, tú ves lo bueno en todos. Es tu don y tu maldición. Nunca imaginé que mi propia familia me engañaría. Decidí ir al banco por mi cuenta, algo que no había hecho en semanas. El gerente, el señor Fuentes, me conocía desde hace años. Me miró con una expresión extraña cuando entré. Don Roberto, qué gusto verlo. Su sobrino estuvo aquí ayer haciendo algunas transacciones importantes. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. El señor Fuentes vaciló, claramente incómodo. Bueno, tenía el poder notarial, así que todo fue legal. Transfirió fondos de su cuenta de ahorros a una cuenta nueva. Dijo que era para facilitar el manejo de sus finanzas. Sacó algunos papeles. También preguntó sobre el proceso para vender propiedades. Dijo que usted estaba considerando vender su casa. Me senté en la silla frente a su escritorio, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Cuánto dinero transfirió? La cantidad que mencionó representaba casi todos mis ahorros de toda una vida. Dinero que había guardado trabajando como maestro durante 40 años, cada peso ahorrado con sacrificio. Don Roberto, ¿está usted bien? El señor Fuentes se veía genuinamente preocupado. Si hay algún problema, podemos... Necesito revocar ese poder notarial, interrumpí, mi voz sonando más fuerte de lo que me había escuchado en meses. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto. Necesitará ir con un notario y hacer una declaración formal. También debería considerar hablar con un abogado diferente por si acaso. Me dio el nombre de una abogada, la licenciada Martínez, que él conocía y confiaba. Salí del banco con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho, pero había algo más fuerte que ambos: la indignación. Había trabajado toda mi vida, había sido un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. No iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio sobrino, me robara mi dignidad. Fui directamente al despacho de la licenciada Martínez. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada aguda e inteligente. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. Don Roberto, lo que su sobrino está haciendo tiene un nombre: abuso financiero de adultos mayores. Es más común de lo que la gente piensa y, tristemente, suele venir de familiares cercanos. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Abuso. Mi propio sobrino me estaba abusando. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Podemos revocar el poder notarial inmediatamente. Puedo redactar los documentos hoy mismo. Después, necesitamos contactar al banco para congelar cualquier transacción adicional y comenzar el proceso de recuperar su dinero. Y don Roberto debería considerar presentar una denuncia legal contra su sobrino. 3 días después de mi visita a la licenciada Martínez,
Mientras todavía estaba procesando toda la información y reuniendo valor para confrontar a Javier, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Estaba sentado en mi sala, mirando viejas fotografías de cuando Javier era niño. En una de ellas tenía tal vez 8 años y yo lo cargaba en mis hombros durante una fiesta familiar. Su sonrisa era genuina entonces. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo había sido demasiado ciego para verlo? Mi teléfono sonó. Era Javier. Por un momento consideré no contestar, pero algo me detuvo. Contesté y escuché su voz. Pero no estaba hablando conmigo. Aparentemente había marcado sin querer, lo que llaman una llamada de bolsillo. Estaba hablando con alguien más, y lo que escuché me heló la sangre. El viejo finalmente firmó todo, decía Javier, con una risa que nunca le había escuchado antes, una risa cruel. Fue más fácil de lo que pensé. Solo tuve que hacerlo sentir incompetente e inútil durante algunas semanas. Estos ancianos son tan inseguros. Es patético. La otra voz, masculina pero que no reconocí, preguntó. ¿Y la casa? Dijiste que valía bastante. Ya tengo un comprador interesado, un desarrollador que quiere tirar la casa y construir un edificio de apartamentos. Me va a dar casi el triple de lo que vale en el mercado actual. Con eso y lo que ya saqué de sus cuentas, estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Javier sonaba emocionado, orgulloso incluso. ¿Y tu mamá, tu tía Sofía, no sospecha nada? Mamá ni siquiera sabe lo que estoy haciendo. La mantengo al margen. Le digo que el tío está bien, que lo estoy cuidando. Es tan ingenua como él. Toda la familia es un desastre de gente débil y sentimental. El desprecio en su voz era palpable. ¿Y qué va a pasar cuando el viejo se dé cuenta? Javier rió de nuevo. Para cuando se dé cuenta, ya estará en la residencia. Ya hablé con el director, con el diagnóstico médico que conseguí de un doctor amigo mío que certifica que Roberto tiene demencia avanzada. Puedo internarlo contra su voluntad si es necesario. Una vez que esté ahí, nadie va a creer nada de lo que diga. Pensarán que son alucinaciones de un anciano senil. Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí náuseas, rabia, dolor, todo al mismo tiempo. Este era el niño que había ayudado a criar después de que su padre nos abandonara. El muchacho al que había pagado sus estudios universitarios cuando mi hermana no podía hacerlo, el joven al que había aconsejado, consolado, amado como a un hijo. «Eres un genio, hermano», dijo la otra voz. «Aunque admito que es frío, es tu familia». «Familia», Javier escupió la palabra. «La familia solo te arrastra hacia abajo. Mi tío tuvo 45 años para hacer algo con esa propiedad y solo la usó para vivir una vida mediocre de maestro jubilado. Yo voy a multiplicar ese valor y convertirlo en algo real. Es justicia, realmente». Entonces escuché que alguien llamó a Javier y la conversación terminó abruptamente. La llamada se cortó. Me quedé sentado en mi sala, en silencio, con el teléfono todavía en mi oreja, procesando lo que acababa de escuchar. No eran imaginaciones mías, no era paranoia, era real y era peor de lo que había imaginado. Con manos temblorosas, marqué el número de la licenciada Martínez. Cuando ella contestó, las palabras salieron de mi boca atropelladamente. «Tengo pruebas, lo escuché todo». Confesó todo el plan. Está grabado en mi teléfono. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego su voz, firme y determinada. «Don Roberto, guarde esa grabación inmediatamente. No la borre bajo ninguna circunstancia. Esto cambia todo. Esto es evidencia de fraude, conspiración y abuso. Venga a mi oficina ahora mismo». La oficina de la licenciada Martínez se convirtió en mi centro de operaciones durante los siguientes días.
Ella escuchó la grabación múltiples veces, tomando notas meticulosas de cada detalle. «Esto es oro, don Roberto», dijo con satisfacción profesional. «Con esto podemos no solo revocar todo lo que él hizo, sino también presentar cargos criminales, fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de adultos mayores, conspiración. Su sobrino va a enfrentar consecuencias serias». Pero yo aún sentía algo que me carcomía por dentro. No era solo el dinero, ni siquiera la casa. Era la traición. Era el hecho de que alguien a quien amaba me había visto solo como un obstáculo, un recurso para explotar, algo patético y débil. «Quiero confrontarlo», le dije a la licenciada. «Quiero que sepa que lo sé todo». Ella me miró con precaución. «Don Roberto, no sé si eso es prudente. Podría ser peligroso o podría complicar el caso legal». «No me importa», respondí con una firmeza que sorprendió a ambos. «Me ha quitado mi confianza, mi paz, casi mi casa y mi dinero. No va a quitarme mi voz. Voy a decirle exactamente lo que pienso de él». Organizamos todo cuidadosamente. La licenciada contactó a la policía y acordamos que 2 oficiales estarían presentes, aunque ocultos, durante la confrontación. También llamé a mi hija Patricia, quien tomó el primer vuelo desde Estados Unidos. Necesitaba a mi familia real conmigo. Le envié un mensaje a Javier pidiéndole que viniera a mi casa esa tarde para discutir los últimos detalles sobre la residencia. Él respondió inmediatamente, probablemente pensando que finalmente me había rendido completamente. Cuando llegó, traía su sonrisa falsa y su maletín de cuero. «Tío Roberto, me da mucho gusto que finalmente estés viendo las cosas con claridad. La residencia es realmente lo mejor para ti». Se sentó en mi sofá como si fuera el dueño del lugar y tal vez pensó que pronto lo sería. «Javier», comencé, y algo en mi tono hizo que su sonrisa flaqueara ligeramente. «Quiero mostrarte algo». Saqué mi teléfono y presioné play. Su propia voz llenó la sala. El viejo finalmente firmó todo. Fue más fácil de lo que pensé. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos se movieron rápidamente de mí al teléfono y luego hacia la puerta, como si considerara salir corriendo. «Tío, eso no es... puedo explicar». «Explícame cómo llamaste patético a un hombre que te ayudó a pagar tu educación», continué, mi voz subiendo de volumen. «Explícame cómo planeabas encerrarme en una residencia con un diagnóstico falso de demencia. Explícame cómo ibas a robarme mi casa, la casa donde está cada recuerdo de mi esposa, de mis hijos, de mi vida». «Tío, estás malinterpretando todo. Yo solo quería...». «No me mientas más», grité, y fue la primera vez en décadas que alcé así la voz. «Te escuché cada palabra. Sé exactamente quién eres. Sé que me consideras débil y mediocre. Sé que has estado robándome sistemáticamente». En ese momento, la licenciada Martínez entró por la puerta trasera, seguida de los 2 oficiales de policía. Javier se puso de pie de un salto, su cara ahora mostrando pánico genuino. «Javier Mendoza», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adultos mayores. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Javier me miró. Por un momento vi algo en sus ojos. Arrepentimiento, miedo, rabia, tal vez todo junto, pero ya no me importaba, ya no era mi problema. «Tío, por favor», dijo mientras los oficiales lo llevaban hacia la puerta. «Soy familia, tú no harías esto a la familia». Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. «La familia no hace lo que tú me hiciste. La familia real está aquí». Señalé hacia donde Patricia acababa de entrar, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de orgullo en su rostro.
Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones, audiencias. La grabación que accidentalmente había capturado fue la pieza clave de evidencia. El doctor amigo de Javier, que había falsificado mi diagnóstico de demencia, también enfrentó cargos. El desarrollador, que iba a comprar mi casa ilegalmente, fue investigado por prácticas fraudulentas. Javier intentó negociar, luego implorar, finalmente amenazar. Pero la evidencia era incontrovertible. Fue sentenciado a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude y abuso. Además, tuvo que devolver cada peso que había tomado de mis cuentas, más intereses y daños. Lo más difícil fue decirle a mi hermana Sofía lo que su hijo había hecho. Ella lloró durante horas en mi sala, las mismas lágrimas que yo había llorado. «Roberto, lo siento tanto», repetía una y otra vez. «No lo sabía, nunca imaginé que él fuera capaz de esto». «Yo tampoco, hermana», le respondí, abrazándola. «Pero no es tu culpa. Tú criaste a un buen niño. En algún punto del camino él eligió ser diferente». Patricia se quedó conmigo durante 2 meses, ayudándome a reorganizar mis finanzas y mi vida. Juntos instalamos nuevas cerraduras, cambiamos todas mis contraseñas y ella me enseñó a usar aplicaciones en mi teléfono para manejar mejor mis asuntos. «Papá, eres mucho más capaz de lo que Javier te hizo creer», me decía. «Solo necesitas las herramientas correctas». Una tarde, mientras tomábamos café en mi jardín, Patricia me preguntó: «Papá, ¿cómo te sientes ahora? ¿Estás enojado?» Pensé en su pregunta cuidadosamente. «Estuve enojado», admití. «Estuve herido. Pero ahora principalmente me siento aliviado. Aliviado de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Aliviado de tener a mi familia real conmigo». La historia se difundió en el periódico local. «Anciano de 71 años frustra intento de fraude familiar», decía el titular. Recibí llamadas de otras personas mayores, compartiendo historias similares. Algunos no habían tenido mi suerte. Sus familias habían logrado despojarlos de todo. La licenciada Martínez me pidió que diera charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer el abuso financiero de adultos mayores. En mi primera charla, frente a 30 personas mayores y sus familias, compartí mi historia. «Yo confié ciegamente porque era familia», les dije. «Pero la verdadera familia no abusa de tu confianza. La verdadera familia no te hace sentir incompetente para aprovecharse de ti. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Busquen ayuda. Hablen con alguien. No se queden callados». Recibí una ovación de pie. Varios ancianos se acercaron después, algunos con lágrimas, agradeciéndome por hablar. Una señora me dijo: «Mi hijo ha estado presionándome para firmar papeles. Ahora voy a consultar con un abogado primero». Han pasado 2 años desde aquella llamada accidental que cambió todo. Todavía vivo en mi casa, rodeado de mis recuerdos de Clara, de mis hijos, de una vida bien vivida. Mi jardín está más hermoso que nunca. Patricia me visita cada 2 meses y ahora mantiene videollamadas semanales conmigo. He hecho las paces con lo que pasó. Javier tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. La diferencia es que yo puedo dormir en paz por las noches. Continúo dando charlas sobre abuso de ancianos, y la licenciada Martínez dice que he ayudado a prevenir docenas de casos similares. Hace unas semanas recibí una carta de Javier desde prisión. Era corta: «Tío, lo siento. Ojalá pudiera regresar el tiempo». No le respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples disculpas. Pero aprendí algo importante. Ser viejo no significa ser débil. 71 años no me convierten en incapaz o inútil. Tengo sabiduría, experiencia y la fuerza que viene de haber vivido una vida con integridad. Nadie puede quitarme eso.
Mi casa sigue siendo mía. Mi dignidad sigue siendo mía. Mi historia se convirtió en advertencia para otros y en inspiración para muchos. Y eso, al final del día, es más valioso que cualquier cantidad de dinero. A veces, cuando me siento en mi mecedora y miro las fotografías en la pared, le hablo a Clara. Lo logramos, mi amor, le digo. Mantuvimos nuestro hogar, mantuvimos nuestra dignidad, y juro que puedo sentir su sonrisa desde donde esté. La justicia no siempre es perfecta, pero cuando llega, es dulce. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. Tu apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima historia y recuerda, nunca eres demasiado viejo para defender lo que es tuyo.